Continúo con esta sexta parte de este tema tan interesante como lo es la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Voy a dar lo último referente a esta situación del incesto de Lot con sus hijas. Después de los días de Moisés y a lo largo de gran parte del relato que tenemos en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que la relación que se dio con los israelitas, o sea, la relación que tuvieron los israelitas con los moabitas y los amonitas, fue una de hostilidades continuas. Y a través de los diferentes libros del Antiguo Testamento se puede ver esta hostilidad. Por ejemplo, se ve en Jueces, se ve en primero de Samuel, segundo de Samuel, segundo de Reyes, y vamos a leer lo que tenemos en el libro de Sofonías. Ahí en el libro de Sofonías vamos a consultar específicamente el capítulo 2. Ahí lo que se nos presenta en los versos 8 hasta el 11 es una situación bien clara de esta relación que se dio. Dice acá Sofonías: yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Aquí podemos ver pues esta situación de que después de los días de Moisés y a lo largo de gran parte del relato del Antiguo Testamento, la relación de los israelitas con los moabitas y los amonitas fue una de hostilidades continuas. Vamos a ponernos en oración para que el Señor me siga dirigiendo en esto que voy a continuar presentando. Padre Celestial, nuevamente te pido que me ayudes de tal manera que haga lo correcto en cuanto a tu divina palabra, que presente lo que tú has dejado ya revelado. Y aunque en cierto modo para nosotros hoy en día pueden ser cosas no agradables, tenemos que tratarlas precisamente para no caer en esa situación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Lo más trágico de todo fue que Salomón y los reyes posteriores de Israel y de Judá fueron seducidos a adorar a sus dioses y otros, lo que llevó a la división del pueblo de Dios, y también llevó no solo a esa división del pueblo de Dios, sino a la caída de los dos reinos. O sea, que nosotros podemos ver
las consecuencias del pecado que se dieron posteriormente. Dice, por ejemplo, la Sagrada Escritura en el libro de Reyes, vamos a ver el primer libro de Reyes, capítulo 11. Y allí en este libro primero de Reyes, capítulo 11, vamos a consultar los versos 5 hasta el 11. Permítame que quiero, primer libro de Reyes, el capítulo 11, es el capítulo 11, los versos 5 hasta el 11. Aquí nosotros podemos ver en el caso de la apostasía que tuvo Salomón. Dice acá, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Luego aquí mismo en el primer libro de Reyes nos vamos a ir al capítulo, vamos a consultar el capítulo 24. Permítame. No, el segundo libro de Reyes es. Vamos a consultar el capítulo 24. Ahí se está presentando una situación también especial en los versos 1 hasta el 4. Dice, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, noten, moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Entonces, ¿por qué estoy leyendo esto y por qué todas estas referencias que aquí se dan? Porque después de los días de Moisés y a lo largo de gran parte del relato del Antiguo Testamento, la relación pues de los israelitas con los moabitas y los amonitas fue una de hostilidades continuas. Por eso es que también digo que lo más trágico de todo fue que Salomón y los reyes
posteriores de Israel y de Judá fueron seducidos a adorar a sus dioses y otros, lo que llevó precisamente a la división del pueblo de Dios y la caída de los reinos. Yo en esta situación que hemos estado estudiando acerca del incesto, esto uno se extraña, a uno le puede extrañar enormemente y uno puede decir, no, sí que son situaciones que se dieron en aquel tiempo porque había un descontrol horrible. Así uno puede decir. Eran cuestiones de que no estaba la ley, que no se daba la ley de Moisés, que no habían estas prohibiciones. Bueno, yo quiero decirles claramente que yo hablo quizás por lo menos de 35 a 40 años atrás, que había una iglesia aquí en nuestro país que estaba teniendo una situación de incesto en una forma muy notoria. El incesto, ya sabiendo lo que es, no tiene nombre. Y con el hermano Manuel Azucena, que asistíamos a esta congregación, decidimos un día corregir esta situación. ¿Qué sucedía? Que el padre vivía en relación marital con su hija, y con esta hija había engendrado 3 hijos. ¿Ve? Y resulta que uno de los hijos ya tenía 14 años. Él lo habían bautizado en la iglesia de Cristo y a ella también. Y el hijo mayor de 14 años también ya había sido bautizado. El hijo, por supuesto, sin ninguna responsabilidad sobre el pecado de su padre y de su madre. Pero lo notorio fue que este joven adolescente un día se abocó a nosotros y nos dijo en una forma muy, muy dolida que él no aprobaba esa relación de su papá con su madre hermana a la vez. Imagínense. Y que él no estaba a gusto de esa situación que se estaba dando. Cuando ya él razonó, pues, y razonó también espiritualmente hablando. Lo duro para nosotros fue cómo es que la iglesia en ese lugar había soportado esta situación. Cómo es que habían permitido, primero, llevarles al bautismo, segundo, soportar el tenerlos ahí en comunión. Nuestro hermano Manuel y su servidor decidimos, con la dirección de nuestro Señor, corregir esta situación. Evidentemente que corregir esta situación era sacar de comunión a estos hermanos que se habían puesto en esta perversidad. Claro, evidentemente que ellos podrían arrepentirse y no continuar en esta situación de esta relación incesta. Gracias a Dios, no estoy diciendo esto porque me agrada el decirlo. No estoy diciendo esto porque yo y el hermano Manuel corregimos esta situación en ningún momento. Lo estoy diciendo porque son situaciones que si se dan dentro de la iglesia deben de ser corregidas, hermanos. Son situaciones que no las debemos de pasar en ningún momento por alto. Por eso digo, nos extrañamos que sucedió en Sodoma y Gomorra, es decir,
posterior a esta destrucción con Lot y sus hijas, pero no, nosotros en estos, exagerando por decirlo así, 4 décadas, se dio esta situación aquí en nuestra nación. Gracias a Dios, el Señor nos puso para corregir esta situación incestuosa. Bueno, cuando termino esto, quiero que ahora entremos a el relato que se presenta para nosotros de todo este capítulo 19. Y quiero que veamos la tragedia que se dio del compañerismo con el mundo. Porque esto es lo que aquí se presentó. En todo este capítulo 19 se ve la tragedia del compañerismo cuando se tiene relación con el mundo. El capítulo 19 describe las trágicas consecuencias de la decadencia espiritual de Lot después de que se separó de Abraham. Comenzó de forma aparentemente inocente cuando decidió poner sus tiendas hasta Sodoma debido a la fertilidad de la llanura del Jordán cerca del Mar Muerto. Y esto lo vimos en Génesis en el capítulo 13, donde se ve que eran tierras completamente fértiles. Había oído hablar Lot de la maldad del pueblo que vivía ahí, en vista de que Abraham había recibido informes de las malas prácticas de algunas personas en Egipto antes de decidir mudarse allí, porque también esto lo vimos en Génesis en el capítulo 12. Entonces parece razonable que él y sus sobrinos también hayan oído hablar de los pecados del pueblo de Sodoma que estaba en las proximidades. Si bien Abraham evidentemente aprendió de su experiencia errónea que pasó en Egipto, los tuvo que haber cerrado de esta manera, así en una forma bien dura, pues. Y vemos cómo es que Lot tuvo que, en cierta manera, cerrar los ojos a las trágicas consecuencias de su decisión hasta que fue demasiado tarde. De este relato nosotros podemos aprender el gran riesgo de separarnos de una influencia piadosa y elegir en cambio la alternativa. Por eso el apóstol Pablo nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nos lo enseña en su primera carta, en el capítulo 15, versículo 33. Entonces, de aquí vemos una diversidad de consecuencias. Vamos a ver la primera. Las compañías impías corrompen las buenas costumbres. Nadie está exento de la influencia de los demás. Al principio puede que Lot haya tenido esta ilusión cuando dejó atrás su relación con Abraham y eligió vivir en la llanura del Jordán cerca de Sodoma, porque fíjese bien, muy cerca de Sodoma. El apóstol Pedro más adelante le llamó a Lot justo, en el sentido de que no sucumbió a las prácticas inmorales del pueblo cuando se trasladó a la ciudad. Sin embargo, su alma dice que era atribulada, que era afligida cada día por tanta maldad. Miren lo que dice en 2 Pedro capítulo 2, versos 7 y 8. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados,
porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. La primera vez que Lot fue rescatado con la intervención de Abraham, era un prisionero de guerra que fue llevado cautivo. Recuerden en Génesis capítulo 14, los versos 12 y 16, dice: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Luego pasando al verso 16, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gentes. Aún así, notemos que regresó a Sodoma. Entonces, tal experiencia podría haberle advertido de que su vida no estaba en armonía con la voluntad de Dios. Sin embargo, si a él le venían esos pensamientos, no hizo caso de ellos. En lugar de ello, regresó a la ciudad, sometiendo a su familia a la maldad del lugar. O sea, a él le importó poco pues conocer estas situaciones. Como quien dice, yo me doy cuenta que a una persona se da cuenta de que va a un lugar de perversidad y aún así no le hace caso. No, si al fin y al cabo yo lo que quiero es mi bienestar. Y eso es lo que yo estoy buscando en la forma como Lot procedió. En otras palabras, ¿qué es lo que aprendemos? Pues que nosotros debemos de tener cuidado de dónde vivimos y de dónde trabajamos y con quién cultivamos relaciones cercanas. Por ejemplo, podría darse el caso de un cristiano, una cristiana buscando un empleo y tiene necesidad de su trabajo, por supuesto, pero se da cuenta que le surge una oportunidad de empleo, pero aquella oportunidad de empleo es convivir, con practicar o tolerar el pecado. Entonces es donde se debe sopesar esta situación. ¿Realmente es lo que yo debo hacer de acuerdo a la voluntad de Dios? Uno debe de preguntarse eso. Por eso es que debemos de tener cuidado de dónde vivimos y trabajamos y con quién cultivamos relaciones cercanas. Como dijo Santiago, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Santiago 4:4. También debemos preocuparnos por la clase de amigos que tienen nuestros hijos, cuando por supuesto nuestros hijos están en formación. Los jóvenes, por ejemplo, quieren naturalmente ser queridos y ser aceptados por otros, y siempre hay presión sobre ellos. Es decir, lo que la palabra de Dios presenta, el conformarse a este siglo, lo que nos presenta el apóstol Pablo en Romanos 12:2. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que nunca es fácil para nadie, especialmente para los niños, cuando están en esa etapa formativa, contrarrestar la presión de un grupo. Y es ahí donde interviene pues la formación de sus padres. Entonces, nosotros no podemos escapar del mundo. Nuestro reto es precisamente vivir en el mundo sin pertenecer a él, o sea, sin ser de él. Dice el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 17, leamos los versos 14 hasta el 18. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, vemos pues que en esta situación Jesús es nuestro ejemplo de cómo cambiar el mundo sin ser arrastrados por este mundo. La mayoría de las personas no son lo suficientemente fuertes como para enfrentarse solos a la presión que presenta el mundo. El hombre sabio sabe discernir sobre esta situación. Miren lo que nosotros hemos estudiado fuertemente en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9. Mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Luego el verso 10, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y luego agregó, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el tema de estos versículos es precisamente la fortaleza física y la ayuda que podemos suministrar en beneficio de un compañero caído, de una compañera caída. Sin embargo, el mismo principio pues aplica a un amigo que proporciona fortaleza moral, fortaleza espiritual, que le permite a un compañero resistir las amenazas y la tentación en momentos de rechazo y en momentos de persecución. Lo que nosotros podemos ver pues es que precisamente la razón por la que el Señor envió a sus discípulos de dos en dos, noten lo que dice en Marcos 6:7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces vemos que es probablemente la gran razón por la que la vida de Lot empezó a ir cuesta abajo espiritualmente hablando, cuando se alejó de la comunión de Abraham y se trasladó a los alrededores de Sodoma. Él ya no quiso nada con Abraham y él vio como una oportunidad grandiosa el irse para estas tierras fértiles, pero a cambio de el haber menospreciado la compañía buena de su tío Abraham, evidentemente que buscó el hacer las cosas que complacen en este mundo. Vemos un segundo aspecto, pues. ¿Cuál es este segundo aspecto que aquí se nos presenta? La compañía de los impíos tiende a cegar nuestras prioridades sobre lo que es realmente importante en la vida. Hace pues que nos centremos en nosotros mismos, nuestros placeres, nuestras necesidades, logros y posesiones. Eso es lo que se busca cuando se quiere complacer a las cosas en el modelo del mundo. Lot no tenía suficiente fe como para poner a Dios de primero en su vida o reconocer los peligros físicos
los peligros, no digamos los peligros espirituales que Sodoma representaba para él mismo, para su familia, sus pastores, para sus familias, pues. A él poco le importó toda esa situación. Sabemos poco de la juventud de Lot. Su familia había participado de la idolatría cuando Dios llamó a Abraham. Miren lo que dice en Josué en el capítulo 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían, noten, a dioses extraños. Y también el caso de Harán, su padre, había muerto antes de que partieron de Ur para irse a Canaán. Y esto lo vimos en Génesis en el capítulo 11. Lo que nosotros vemos es, pues, ningún pasaje afirma que su abuelo Taré o su tío Nacor llegaron a creer en el único y verdadero Dios. No hay evidencia de esto. Por lo demás, no hay texto que diga que Lot era un creyente, aunque se sugiere que tenía un poco de fe. Tenía tal vez un poco de fe, evidentemente provino de su tío Abraham. Nunca, nunca, hermanos, leemos de que construyera un altar. Nunca leemos de que hubiese orado o adorado a Dios como lo hizo Abraham. Solo se le describe como justo en contraste con los estilos de vida malvados de los sodomitas que afligían su alma. En ese sentido es que hay que tomar la declaración del apóstol Pedro, el ser un justo en contraste con la depravación de los sodomitas. Repito lo que el apóstol Pedro dijo: y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. En esa relación es que el apóstol Pedro mencionó. El texto nunca dice que Lot agradeciera, mejor dicho, a Dios por sus abundantes bendiciones. Nunca vemos esta situación en Lot, ni si si él estuvo, mejor dicho, agradecido cuando los ángeles le advirtieron de la destrucción inminente. De hecho, se resistió a los intentos de los mensajeros celestiales por salvarle a él y a su familia. En vez de huir a los montes como instruyeron, debatió con ellos, alegando que la ciudad de Zoar estaba bastante cerca como para viajar ahí. Y entonces vemos que Sodoma ejercía tal control sobre Lot que tuvo que ser arrastrado fuera de la ciudad. Sus prioridades estaban distorsionadas y no podía pensar en vivir en otro lugar que no fuera la malvada ciudad de Sodoma. Estaba embelesado, pues, por estar allí en Sodoma. Cuando Jesús vio, hermanos, la destrucción de Jerusalén que se avecinaba, en Mateo 24:2, mire lo que dice. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Luego pasemos a Mateo 24. Vamos a leer los versos 16 al 21 para completar esto que estoy diciendo. Dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas
ay de los que estén encintas y de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Les advirtió pues a las personas no mirar atrás a sus casas y posesiones, diciéndoles, acordaos de la mujer de Lot. Y esto está registrado en Lucas capítulo 17 y el versículo 32. Ahí vemos esta situación en forma muy clara. Yo voy a parar acá, voy a continuar con la ayuda del Señor el próximo día del Señor, para que podamos concluir pues con este mensaje tan importante acerca de la conducta que tuvo Lot, cómo es que él se desenvolvió de tal manera que no es un ejemplo en nada agradable para nosotros, ni mucho menos para nuestro Dios. Que Dios bendiga su bendita palabra y que Dios nos ayude a comportarnos, a hacer lo mejor que podamos de acuerdo a los preceptos divinos. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque seguimos aprendiendo de lo que tú nos das a través de estas enseñanzas tan importantes como lo son aquí en Génesis capítulo 19. Gracias, Señor, porque de los malos pasos también nosotros podemos aprender para no darlos. Gracias por todo ese acervo que nos presenta tu divina palabra, porque lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.